Buenas noches, profesora. En esta oportunidad voy a hacer el análisis del capítulo 8, temporada 1, Asesino Nato de la serie Criminal Minds. Mi nombre es Cristian Rodrigo Colque Galarza. Como primer punto, explicaré cómo lo voy a dividir la explicación de este caso. Segundo punto, hablaré sobre las áreas de los estudios. Tercer punto, sobre el análisis del ignoto. Cuatro puntos sobre las teorías. El quinto punto, el estudio del caso. Y el sexto punto, conclusiones. La explicación del caso. ¿De qué trata el caso? Habla de un asesinato de tres personas: Helen, Marco, que son tíos, y de Freddy. Ahora, al tercero, Freddy lo encuentran descuartizado, torturado en bolsas de basuras por toda la cuadra. Se deduce que la persona que cometió el delito es una persona con conducta desorganizada, posiblemente que tenga dos personalidades. Ahora, se observó que en la escena del crimen estaba todo ordenado, controlada y era muy organizada. Se podría decir que fue hecha por una persona ya muy profesional en cometer este delito. Ahora, como segundo punto, hablaré sobre las áreas de estudio. Explicaré tres puntos importantes que vendrían a ser la psiquiatría, la psicología y el derecho. La psiquiatría, que es un punto fundamental, que tiene elementos fundamentales como la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de trastornos mentales. Ahora, pues, si hablamos de la psiquiatría, nos basamos en la que es una rama de la medicina que tiene como objeto de estudio el tratamiento de trastornos psíquicos y de comportamiento de los seres humanos. Asimismo, hablaremos de la psicología, que en cambio de la psiquiatría, la psicología se ocupa del estudio del comportamiento de los seres humanos. Y asimismo existe una psicología clínica, que es una disciplina científica y profesional, que su objetivo es la evaluación y diagnóstico del comportamiento y tratamiento de investigación de las personas o de los trastornos psicológicos o mentales. Ahora, como tercer punto, el derecho. Esto va a depender mucho del sistema jurídico donde se aplique o en las leyes basadas en el lugar determinado. Es decir, nosotros acá en Perú aplicamos la ley muy distinta a como lo aplican en la serie que es el FBI, que queda en Norteamérica. Ahora, el análisis del ignoto. Para empezar, ¿qué es el ignoto? Es la unión de dos palabras, sujeto desconocido, y de esta manera le llaman al responsable de un crimen hasta identificar a la persona culpable, es decir, la persona X. Ahora, las características del ignoto del capítulo que yo escogí debería ser que la persona tiene una conducta desorganizada, es un asesino con doble personalidad, usa una metodología única, que se puede decir que todos sus hechos delictivos lo cometió de una forma igual, tiene ese patrón. Ahora, le da placer la tortura, le da placer torturar y matar a sus víctimas. Y es una serie de carrera perfecta. Es decir, hasta el momento se sabe que cometió más de 100 asesinatos y torturas de personas X. Ahora, sufre de trastorno de personalidad paranoide. Asimismo, es muy antisocial. Solamente se cierra en su círculo. Y también se llegó a la conclusión que creció en un ambiente extremadamente abusivo y violento. Ahora, hay dos teorías en las cuales se podrían basar este caso. Como primera teoría, la base o la más común, la teoría del asesino, se pensó que el primer asesinato que se realizó sería el primero, porque se vinculó con organizaciones criminales, porque el joven Freddy estaba involucrado en esos campos como un arreglo de problemas de intereses. Pero la segunda teoría es un poco más contundente, habla sobre la teoría de asesino en serie o nato, que es decir, cuando se dieron cuenta de tal grado de magnitud que él hacía en sus asesinatos, como el de torturar a las personas y matarlas sádicamente, se buscó antecedentes de 15 años y se encontraron más de 100 homicidios sin resolver, los cuales los vinculaba con con el actual ignoto o el asesino actual,
porque coincidían sus patrones. Ahora, el estudio del caso, la explicación. Como primer punto, el asesino pertenecía a una organización criminal, es decir, hacía los trabajos sucios de las organizaciones criminales en las cuales estuvo por varios años, ¿no? Cuando los cabecillas le ordenaban matar a sus enemigos, él los hacía, por dinero económico o placer. Como segundo punto, la forma de matar de él era muy peculiar, porque torturaba a las personas. Torturaba a las personas, disfrutaba el hacerlo de esa forma tan sádica. Ahora, el error que él cometió, como ya mencioné en el inicio, fue haber matado a Helen, que venía a ser una mujer, porque él nunca había matado a una mujer, siempre había matado a puros hombres. Y en base a eso no pudo realizar un asesinato perfecto. Todo esto se basa en su infancia, que ya lo explicaré más adelante. Ahora, como tercer punto, los agentes del FBI metieron presión a los cabecillas de las organizaciones criminales, eh, como que asustándoles de que sabía de quién había hecho y cuál fue su error. Y ellos se asustaron y llamaron a la persona al ignoto para decirle que cometió un error, que ya lo descubrieron y todo eso, pero solo fue una táctica para que ellos puedan pinchar o puedan hackear sus líneas telefónicas y así escuchar cuándo y dónde se van a encontrar con el ignoto. Ahora, ¿cómo lo atrapan? Cuando el Ignato va a buscarlo al jefe, se puede ir a su jefe, todos lo están esperando, ahí lo atrapan. Pero él piensa que su jefe lo vendió con el FBI. Ahora nos basamos en que digamos que él para que llegue a encontrarse con su jefe es porque él tenía ya capturado a un efectivo policial, un infiltrado, se puede decir, un agente encubierto, a cual lo estaba torturando en la casa, en su casa, y los dejó comiendo por las ratas. O sea, quiso aplicar el mismo patrón de tortura y asesinato con ese efectivo policial, cosa que él no sabía que era un agente encubierto. Lo llevaron a un interrogatorio. En el interrogatorio se dieron cuenta de que esta persona sufre de trastorno paranoide, es decir, es antisocial. Él no confía en nadie. Lo analizaron y él no confía en nadie. Es antisocial y desconfía de todo el mundo. Ahora, a lo que se llegó en el interrogatorio es que su padre lo golpeaba cuando era pequeño. Y por eso que se cree de que él torturaba y golpeaba a las personas, a los varones que le asignaban o que le indicaban, más no a mujeres, porque él tenía un cariño grande a su madre y no en un momento se le pasó por la mente asesinar a una mujer. Ahora, si analizamos su pasado, supuestamente su padre murió a los 30 años, si no me equivoco, y cuando él tenía 17 años, se supone, pero todo encamina a que él mismo mató a su padre por todo lo que pasó en su infancia con los golpes, con las torturas que le hacían, ¿no? Tanto a él como a su madre. Ahora, como conclusión, la infancia es una etapa sumamente delicada en la que se produce el desarrollo de la personalidad de las más pequeñas en casa. Es tan importante que muchos de los problemas que sufren los adultos tienen su origen en esta fase de sus vidas. Lo que experimentamos en la infancia suele dejar huella en nuestro cerebro. Como es el caso, la infancia fue lo que influyó bastante en este innato, en este asesino. ¿Por qué? Porque cuando su padre lo golpeaba a él y a su madre, le causó ese efecto de que él tendría que golpear o torturar a personas hasta que lo hizo con su padre y sucesivamente con las otras víctimas, ¿no? Las más de 100 víctimas. Así que la infancia influye bastante en las personas o en los asesinos en la actualidad. Ahora, como también hay una frase que dice de Carl Jung, que dijo, el hombre sano no tortura a otros, o como se plasma en el caso, el torturado se vuelve torturador. Asimismo, finalmente, no existe el crimen perfecto. Siempre habrá una evidencia o un indicio que dejará
que dejarán sin darse cuenta y ese será su gran error. El error que él cometió, y lo vuelvo a repetir, fue matar a la mujer. Él tiene todos los nombres o todos los rostros que mató son puros hombres y la única mujer que mató fue en ese momento. Y al parecer se arrepiente bastante porque él amaba bastante a su madre y vio reflejada en esa mujer a su madre. No lo quiso hacer. Bueno, al final de la resolución de este caso, se llega a que sí, él fue el que mató a esas más de 100 personas. Menos mal que al efectivo policial o al agente encubierto lo llegaron a salvar, porque ya estaba siendo torturado hasta el nivel de que las ratas lo estaban comiendo. Y él ya le parecía algo satisfactorio, o sea, le excitaba, le producía placer hacer esas cosas. Cuando hicieron el interrogatorio, él disfrutaba, sonreía, su actitud era muy déspota, muy egocéntrica. Así que llegué a esa conclusión del caso, de que hay bastante relación entre la criminología y lo que es la psicología y la psiquiatría de las personas para descubrir el ignoto en los perfiles de esta persona, como el perfil de lo cual mencionaba de los trastornos que sufrí. Gracias, profesor.